después de Cristo? Pregunta, obviamente que mi estudiante cachimbo, ¿cierto? Mi estudiante cachimbo me va a responder, obviamente. Porque así como tú me tienes fe a mí, yo te tengo fe a ti. Pregunta, ¿qué ocurre en el 476 después de Cristo? ¿Qué ocurre en el 476 después de Cristo? Háblame, oye, háblame. ¿Qué ocurre en el 476 después de Cristo? Oye, ¿estás ahí? Uy, uy, se desaparecieron. Roma, ¿qué pasa con Roma? Profe, pasó Roma. ¿Qué pasó con Roma, varón? Cayó Roma, claro. Ok, se da la caída del imperio romano. Te creo, ¿ah? Te creo, te creo. La caída del imperio romano de Oriente o de Occidente. Habla, excelente Junior, eres un monstruo, Karimé. Muy bien, Marlene, Luciana. Excelente, Emily, son unos monstruos de Occidente. Ok, de Occidente. La caída del... Profesor, disculpe, que hay otro imperio romano. Claro que no sabías. Que en serio, sí. También tenemos qué cosa, el imperio romano de dónde, de Oriente. Te creo, te creo. ¿Qué imperio se desarrolla en Oriente? Romano, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es su capital? ¿Qué imperio es? Te creo, École, Carimé. La capital es Constantinopla, claro que sí. ¿Y el imperio, cómo se llama el imperio? Te creo, te creo, Habla. Vuelvo a creer en el amor si me respondes, Ya no creo en Miyashiro, pero en ti sí, Habla. Constantinopla es capital del imperio. Ahí te mando mi ayuda, ahí te mando mi ayuda. Excelente, Karimé. Palmas. Excelente, Emily. Muy bien, Dana. Obvio, obvio, microbio. El imperio bizantino. Una preguntita. ¿Y en qué momento se separaron? Ajá, te creo, te creo. ¿En qué momento se separaron? La división del imperio romano se da ya por el 390 y tantos. Por el 390 y tantos se da la división del imperio. El imperio romano era tan grande, tan grande, tan grande, muchachos, pero tan grande que tenían serios problemas administrativos. No podían administrar un imperio tan grande. Y un emperador decidió dividirlo, Oriente y Occidente. ¿Y cuál va a ser la principal diferencia, Teodosio? Gracias, Karime, gracias. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente? Sobre todo la parte reliqué, la parte de reliqué, religiosa, obviamente, que sí, profe, sí. El Imperio Romano de Occidente, el de Occidente, ¿qué religión profesa? ¿Qué religión profesa? Pero Oriente también es cristiano. Oriente es cristiano y Occidente también es cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Oriente es cristiano y Occidente también es cristiano. Excelente respuesta, excelente Anderson, muy bien de Micheli, muy bien de Micheli. Occidente es católico. Occidente es católico y Oriente es ortodoxo. Ortodoxo. Profe, ¿cuál es la diferencia? La diferencia que Roma de Occidente cree en quién. ¿En quién cree? En que Jesús es el Hijo de Cristo, de Dios, en que Cristo es Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Papalindo. Jesús es el Hijo de Dios. ¿En qué más cree? ¿En qué más cree? En que María es virgen y que María dio a luz a Jesús siendo virgen. ¿En qué más cree? ¿En qué más? Excelente, Anderson. En la Santísima Trinidad. ¿Ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Profe, ¿y los de Oriente? No, no creen eso. Los de Oriente no creen, los de Oriente creen en quién. Los de Oriente creen en Dios, en Jehová, en Yahvé. ¿Ok? ¿Y quién es Jesús para ellos? Es un tipo como cualquiera. Es un profeta más.
Ok, es un profeta, pero no es el hijo de Dios. Ellos están esperando la venida del Hijo de Dios. Están, mire, qué loco, pero ¿en serio? Sí. Entonces tengo dos Romas. Tengo dos imperios romanos. El Imperio Romano de Occidente con su capital Roma en Italia y tengo el Imperio Romano de Oriente con su capital Constantinopla en el Imperio Bizantino. ¿Ok? Pregunta, ¿me estás entendiendo hasta acá? Hello. Chévere. Listo. Pero, niños, mira pantallita, mira pantallita. Según las edades de la historia universal, no, perdón. Acá lo voy a hacer. Hacia atrás. De 476 hacia atrás, sí. Del 473 hacia atrás, ¿qué edad es? Es conocido como la edad ¿qué? Antigua. Ok, ajá, profesor, muy bien, la edad antigua, listo. Profe, pero, y hacia adelante, ajá, hacia adelante va a ser conocido como la edad que habla. Excelente, papi, eres un monstruo, la edad media. La edad media. Esto es la edad media, profesor, sí. ¿Hasta cuándo, profe? ¿Hasta cuándo? Ajá. Te lo digo, te lo coloco. Hasta acá, mira. Hasta aquí. Pregunta, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Te pongo la fecha, te la pongo de una vez. 1453. DC. Cómics, profesor, ¿cuál cómics? Oye, ¿cuál cómics? Después de Cristo, 1453 después de Cristo. Roma cae, Anderson. Anderson, mira tu esquema. Anderson, mira tu esquema. Roma cae. Papi, Roma ya cayó. Papi, Roma ya cayó. Y entonces acá, ¿quién cae, profe? Ajá, qué excelente pregunta. Qué excelente pregunta. Eres un monstruo. La caída se conoce en realidad como la toma de Constantinopla. ¿Ok? Como la toma de Constantinopla. Y hace un rato tú me has dicho que Constantinopla, ¿quién es? ¿La capital de quién? ¿De qué imperio? ¿De qué imperio? Ladra, dime. El imperio bizantino, obvio, microbio. Del imperio bizantino. Pregunta, ¿y quién es y el imperio bizantino qué cosa es? El imperio romano, pero de Ori, de Oriente. Profesor, entonces el imperio romano hasta el 1543, sí, prácticamente, el imperio romano se mantiene hasta 1543. 1500 o 1400, 1453 es, ¿no? Me retracto, es 1453. 1453, sorry muchachos, sorry con excuse me. 1453. Ahora, saca tu cuenta. Dime una cosita, lo voy a colocar por si acaso, lo voy a colocar por si acaso. 476, ¿qué siglo es? ¿Qué siglo es? Háblame, ¿qué siglo es? Gracias, Alexander. Muchas gracias. Pregunta, ¿qué siglo es? Te creo. ¿15? ¿400? Junior, ¿en el 400 es siglo XV? No, papi, es siglo V. Es el siglo V. El siglo V. Azuxa, ¿verdad, no? Oye, una preguntita. ¿Y 1453 qué siglo es? 1453 ¿qué siglo es? Háblame. 1453 ¿qué siglo es? Obviamente, el siglo XV. ¿Ok? Entonces saca tu cuenta, saca tu cuenta. Del siglo V al siglo XV, del siglo V al siglo XV. Ajá, muy bien, Junior. Chévere, mi hermano. Casi 1000 años, profesor. Pregunta.
¿Y tú has revisado algún texto acerca de la Edad Media? ¿Saben ustedes los libros de historia, cómo se refieren acerca de la Edad Media? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman? 1000 años de oscuridad. Ah, oye, 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 oye. ¿Te acuerdas que yo te hablé de Platón? ¿Te acuerdas que yo te hablé de Platón? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que te hablé del mito de la caverna? ¿Te acuerdas que te hablé del mito de la caverna? Si te acuerdas de eso, respóndeme. En el fondo de la caverna, en el fondo de la caverna, ¿es claro o oscuro? Oscuro. En la entrada de la caverna, en la entrada de la caverna, en la entrada de la caverna, es claro. Pero en aquel entonces te dije, es la luz, Aida, la luz, muy bien. Pero en el fondo de la caverna, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ignorancia, Grecia, muy bien. Antonella, Karimé, felicitaciones. Pregunta, ¿y la luz qué representa? ¿La luz qué representa? Excelente. Ahora mira tu esquema, ahora mira tu esquema. ¿Por qué entonces a la Edad Media se le llama 1000 años de oscuridad? ¿Qué pasó? ¿Qué intuyes? ¿Qué intuyes? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Y por qué crees, Isabel? ¿Por qué 1000 años de ignorancia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta, ¿hubo desarrollo científico-tecnológico? ¿Hubo grandes descubrimientos científicos que llevaran a la humanidad a un progreso? Nancy. ¿Quién es Nancy, profe? Que no, o sea, no, Nancy, no, no hubo, pues no hubo. La gran pregunta es, la gran pregunta es, ¿y a quién se le suele responsabilizar de aquello? ¿A quién? Pregunta, ¿a qué iglesia? ¿A la iglesia romana de Occidente o a la iglesia romana de Oriente? Háblame. ¿A la de Occidente o a la de Oriente? A la de Occidente. Cuando a mí me hablan del Imperio Romano de Occidente, me están hablando de lo que hoy en día es Europa. Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Europa, Europa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, de los 1000 años de oscuridad, nos estamos refiriendo a la historia europea, no a la historia de Oriente, porque Constantinopla y Bizancio, el Imperio Bizantino, pertenecen a Oriente, no a Occidente. La historia que nosotros vamos a empezar a desarrollar desde el punto de vista filosófico el día de hoy y mañana es lo relacionado a la Roma, al Imperio Romano de Occidente, donde predomina Marlene Anderson, el catolicismo, donde predomina el catolicismo, no el cristianismo ortodoxo. En Europa predomina el catolicismo. Pregunta, ¿me estás entendiendo? Ah, 1000 años de oscuridad. Sí. ¡Ey, cuidado! Le he dado una cosa es el oscurantismo, porque eso es lo que predomina, el oscurantismo, pero otra cosa es el ocultismo. Hay diferencia. Una cosa es oscurantismo y la otra cosa es ocultismo. Profe, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando hablamos de 1000 años de oscuridad, nos estamos refiriendo al oscurantismo. ¿Ok? ¿Qué significa oscurantismo? ¿Qué significa oscurantismo? Este no dejar desarrollarse al conocimiento científico, no dejarlo. Dejarse influenciar demasiado por los dogmas religiosos. ¿Ok? No dejar desarrollar a la ciencia, oscurantismo, se mantiene en la oscuridad. Pero cuando a ti te hablan de ocultismo, oh, ocultismo, ¿de qué se trata? Ahí se refiere al demonio, magia negra. Bueno, es lo que te hacen ver, ¿no?
¿Dónde nace la fiesta del Halloween? La noche de brujas. En este periodo, pues muchachos, en este periodo, donde se refuerza la idea de la presencia del maléfico, la presencia del demonio, de Belcebú, de Mefistófeles, del diablo, del ángel caído. Perdón, ¿qué dice? Profe, ¿no pagó? No diga que se me apagó la luz. De Lucifer, ¿no? Del pacto con el demonio y las brujas de Belcebú. Pacto con el demonio. Que profesor, no me asuste, no me asuste. Muchachos, en este... Volvamos a las pichangas, ¿sí o no? Mejor, Christopher, mejor. Escúchame, oye, escúchame. Oye, ¿cuántos somos? Ah? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Allá, somos 40 y tantos. Escúchame acá. Eh, voy a apagar un ratito, voy a apagar mi luz para ponerme en ambiente. Dar la voz para que puedas entender. Detrás de tu voz estoy ahí. ¡No, profe! Muchachos, oye, una cosita. Escucha, mira. Escucha. No menciones 3 veces Charlie, porque si no, vamos a jugar la Ouija, ya somos. Escúchame acá. No enciendo mi cámara porque pierdes, ¿ah? Uf, no sabes cómo estoy transformado. Yo estoy pero, uf. Escúchame acá. Mira dónde está el puntero. Voy a poner el puntero. Mira dónde está el puntero. Mira la pantalla. Dime dónde está el puntero. Dime dónde está el puntero. A la izquierda, pero obviamente ¿dónde? Pues ¿en cuál de las edades? ¿En cuál de las edades? En la edad antigua. Pregunta, ¿en la edad antigua pertenece solamente la historia de los hebreos y de los judíos? ¿Verdadero o falso? Falso, pues, eso es falso. En la edad antigua tengo la historia de los egipcios, de los fenicios, de los caldeos sirios. Ok, profesor, y en esa época se hablaba del demonio, no se hablaba del demonio, se hablaba, por ejemplo, se hablaba del inframundo, por ejemplo. ¿Tú estás viendo Moon Knight? Yo sí estoy viendo Moon Knight, ¿ya? El Caballero Luna, de Disney. ¿Estás viendo? No, sí o no. Ahí hablan de los dioses egipcios. Y en los dioses egipcios, ok, los egipcios también tienen su inframundo. Los dioses del mundo de la muerte. Los griegos también, los fenicios también, los caldeos asirios también. Pero estos dioses pues no tienen por qué ser demonios, cosas así. ¿Tú sabes dónde se empieza a hablar del demonio? No se tenía la idea del demonio. ¿Tú sabes en qué momento se empieza a hablar del demonio, del ángel caído, de cómo se llama, de Belcebú, de todas esas cosas? Acá en esta época. Entre el 300, el 400, el 200, el 300, 400. Te cuento rapidito, te cuento rapidito. Y esto, recuerda este esquema porque más adelante te voy a presentar otro parecido. ¿Qué ocurre? Ocurre que en el mundo antiguo, eso del demonio, de Lucifer, de esas cosas no existía. No, profe, no. Pero hay un detalle importantísimo. En esta época de edad antigua, acá encuentro también al Imperio Romano, no. Habla, ¿verdadero o falso? En la edad antigua, ¿encuentro al Imperio Romano, sí o no? Sí. Pregunta, Grecia. Carimé. Pregunta. En este periodo, el Imperio Romano, ¿qué cosa es? ¿Monoteísta o politeísta? Háblame. Politeísta, dime por favor, dímelo. ¿Qué significa politeísta? ¿Qué significa politeísta? Dímelo, ¿qué significa politeísta?
Que creen en varios dioses. Ok, que creen en varios dioses. Ahora dímelo, 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 dímelo. Ahora dímelo, dímelo, dímelo. Pero en el 476 Roma ya es católica. Si Roma ya es católica, habla. ¿Qué cosa es? ¿Poli o mono? ¿Poli o mono? Mono, mono, mono. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Qué quiere decir eso? ¿A cuántos dioses adora? ¿A cuántos dioses adora? A uno. Tómate un momento, explícame cómo es que un imperio, un pueblo, pasa a ser de politeísta a monoteísta. ¿Cómo explicas tú que un pueblo adora a muchos dioses y ahora pasa a adorar a un solo Dios? Te creo. Ahí está el secreto de la clase de hoy. Ahí está el secreto de la clase de hoy. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Profe, buena pregunta, ¿no? Nunca me había puesto a pensar eso, profesor. El Imperio Romano era poli, ¿no? Sí era poli. Y ahora es mono, ¿no? Sí, ahora es mono. Y en la Edad Media, ¿qué predomina? La Iglesia Católica. ¿Y la Iglesia Católica qué cosa es? Monoteísta. Por lo tanto, la Iglesia ¿qué cosa tiene? Popo. Poder. Y durante la Edad Media pregunta, ¿quién ejerce el poder? Los católicos, pues. Los católicos. Salomón no, Salomón se murió hace tiempo. Salomón se murió hace tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir, profesor? Va a ocurrir, pues, muchachos, que en este periodo de la Edad Media voy a encontrar la figura de qué? Voy a encontrar primero de los apologetas, importante la presencia de los apologetas, y los pongo aquí, entre la Edad Antigua y la Edad Media. ¿Ok? Ahí están, por ahí están. Luego encuentro aquí a los patrísticos, que es otra cosa, no es igual que los apologetas. Los patrísticos, estoy hecho un diablo, muchachos, estoy hecho un diablo. No sé por qué, pero siento harta adrenalina en mi cuerpo. No sé, creo que es el efecto Miyashiro, muchachos. Ajá, listo. Y por acá, ¿a quién encuentro acá? Encuentro por acá a la escolástica. A la escolástica, por acá encuentro a la escolástica. ¿Ok? Pero mira, apologetas, siglo III, siglo IV, siglo IV, siglo V, siglo VI, patrísticos, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, escolástica, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta casi el 15. Estos tres tienes que conocer tú en este periodo. Nosotros nos vamos a concentrar primero en estos dos. Nos vamos a concentrar primero hoy día, esta noche oscura. Nos vamos a concentrar en los apologetas y en los patrísticos. Mañana escolástica. Mañana escolástica. Hoy día, apologetas y patrísticos. Pero están en están en este. ¿Dónde están los apologetas? Siglo IV, siglo V, siglo VI. Patrísticos, siglo VI, siglo VII, siglo VIII. Ese es el rango. Ese es el rango que vamos a estudiar el día de hoy. Pregunta, ¿me estás entendiendo o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien, niños? ¿Todo bien? No apagues la luz. No apagues la luz. Ok, listo. Muy bien. Por si acaso yo no soy el que ha hablado, ¿ah? Yo no soy el que ha hablado. No sé quién está hablando. No sé quién está hablando. No sé. Fue Aldair seguro, fue Aldair seguro. Ok, listo, profesor. Sigamos. Profesor, ¿por qué borra eso? ¿Por qué hace eso, profesor? No me asuste, no me asuste. Ahora sí, regresamos acá. Ahora sí, regresamos acá. Mira, doctores, mira, ahí está. Edad antigua, 476. Caída del Imperio Romano de Occidente. Edad media, 1453. Toma de Constantinopla. Ahí se inicia la Edad Moderna, 1789, Revolución Francesa, y luego viene la Edad Contemporánea. Me voy a la calle, ahí hay más luz. No lo hagas. Ok, entonces, no sé quién habló. Ajá, listo. Ahora mira. Mira, papi, mira. La pregunta era, ¿cuál era la pregunta, doctor? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, Roma. ¿Qué cosa era Roma? ¿Qué cosa era Roma? ¿Poli o mono? Poli o mono. Háblame.
Poli. Pero pregunta, ¿luego se convierte qué? ¿Luego se convierte qué? ¿Luego se convierte qué? A mono. ¿Cómo? Ah, estaba de moda, profe, estaba de moda. No. Entonces, ¿qué pasó? Mira, papi, mira. 312. Oye, una preguntita. ¿Qué significa DC? ¿Qué significa DC? Después de Cristo. Después de Cristo. Eso quiere decir que Cristo, ¿qué pasó con Cristo? No, no me digas, no me digas. ¿Qué pasó con Cristo? La semana pasada, pues, la semana pasada. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó la semana pasada? Se murió, pe. Se murió. Oh, mano, ¿en serio? Sí, se murió. Oye, escúchame. Se murió. Claro. Pregunta, ¿qué pasó con ese señor llamado Jesucristo? ¿Qué pasó con ese señor llamado Jesucristo? Fue crucificado, muerto y sepultado. Man, ya, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero ¿qué pasó después? Fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi man? ¿Qué pasó con mi brother? Resucitó. Al tercer día resucitó, papi. De entre los muertos, alucina. O sea, mi tío era bravo de bravos. Resucitó. Ahora. ¿Quién es Jesucristo? Te pregunto. ¿Jesucristo es el fundador de la iglesia cristiana? ¿Verdadero o falso? ¿Jesucristo es fundador de la iglesia cristiana? ¿Verdadero o falso? Falso de toda falsedad, papá. Falso de toda falsedad. Pregunta, doctor, ¿Jesucristo qué origen tiene? No, Grecia, fuertes declaraciones, más falso que algo. ¡Hala, qué abusivo! Fría de frías, no, ya me ganó, No, me ganó, Grecia, me ganó, ¡Hala, qué malcriada! Escúchame. Pregunta, ¿de dónde viene Cristo? Excelente, Anderson, excelente. Es bueno que lo tengas clarito, Anderson. Es bueno. Jesucristo es judío. Jesucristo es judío. Profe, pero yo he visto las películas, profe. Yo he visto las películas y yo he visto que a Cristo, ¿cuál nació? Oye, ¿cuál nazi? Profe, yo he visto las películas y yo veo que a Cristo los judíos lo acusan. Sí. O sea, los judíos acusan a un mismo judío, sí. ¿En serio? Sí. Así son, pe, ¿sí o no, Emily? Así son, pe, así son. Pero sigamos. Jesucristo, escucha, sí nace en Belén, eso sí no, en eso sí todos están de acuerdo, que nace en Belén. Una pregunta interesante es, ¿y nació el 25 de diciembre? Habla, ¿que no? No. Escúchame acá. Cristo es cosa, Cristo es judío. Y cuando Cristo aparece en la historia, bueno, en la historia bíblica, cuando Cristo aparece, nace, ¿cierto? Cristo agarra y bueno, nosotros empezamos a saber de Cristo a partir de los 30 años. ¿Ok? No sé si nace un 13 de marzo, eso sí no lo sé. ¿Ok? A partir de los 30 años. A partir de los 30 años hasta los 33 años. Ese es el rango de historia que sabemos de Cristo. Muy bien. Pero Cristo viene y dice algo interesante, papi. Pregunta, ¿Cristo es judío, verdadero o falso? Verdadero. Pregunta, ¿y los judíos qué cosas son? ¿Monos o polis? Háblame. Los judíos, monos o polis. Los judíos, monos o polis. Monoteístas. Pero estos judíos que son monoteístas viven en un mundo donde predomina ¿qué cosa? Háblame. Excelente, donde predomina el politeísmo. Claro. ¿Por qué? Porque los judíos conviven ¿con quién? Con los egipcios.
¿Y los egipcios qué cosas son? Politeístas. ¿Conviven con quién? Con los caldeos asirios. ¿Los caldeos asirios qué cosas son? Politeístas. Los romanos, los griegos, los fenicios, los persas, todos eran politeístas y todos tenían sus propios dioses. Pero en el caso particular de los judíos, en la época en que nace Cristo, nace en la época en que los judíos son colonia. ¿Qué colonia? ¿Qué colonia? ¿Colonia egipcia? No. ¿Colonia persa? No. En el momento en que nace Cristo, son ¿una colonia qué? ¿Una colonia qué? ¿Una colonia qué? Romana. Claro, es una colonia romana. Habían sido esclavos ¿de quién? Habían sido esclavos de los egipcios, de los fenicios. O sea, la historia de los judíos, de los hebreos, es bien triste, porque siempre son esclavos, esclavos, esclavos. Cuando nace Cristo, son colonia romana. Son colonia romana. Son colonia romana. Eso quiere decir que vive ¿en dónde? En Jerusalén, por ejemplo, pero Jerusalén es conquistada por los romanos. Entonces, ¿qué hay en Jerusalén? ¿Qué hay en Jerusalén? Un gobernador romano, hay tropas romanas, hay romanos que conviven en esa zona, hay leyes romanas. Entonces, ¿qué hace el judío? El judío calladito, pues el judío esperando a que se cumpla la profecía. ¿Y cuál es la profecía? Que va a venir el Salvador a liberar. Excelente, Anderson. Que va a venir el Salvador, el Mesías. Y lo han esperado por muchos siglos. Por muchos siglos lo han esperado. ¿Cuál hall, oye? ¿Cuál hall? ¡Hala, qué malcriado! Un rey como David. Algo así, algo así. Que venga el Mesías para que nos libere. Pregunta. ¿Qué tipo de liberación estaban esperando los judíos? ¿Qué tipo de liberación estaban esperando? Esto lo que yo te estoy contando, que puede sonar a Wilson, no estoy hablando de las brujas, todavía no estoy en las brujas. Espérate un ratito. Escúchame una cosita. Lo que yo te estoy contando y que puede sonar a broma, vamos a ponernos un poquito serios, tiene que ver con un análisis histórico de la vida de Jesucristo. El pueblo judío, muchos libros dicen que el pueblo judío estaban esperando una liberación política, una liberación efectiva, porque eran esclavos, o sea, esos eran colonia romana, prácticamente eran esclavos. Y cuando había la promesa de que iba a venir el Salvador, estaban esperando una persona que venga y los libere de los romanos. Eso estaban esperando. Pero el que yo sea judío en la época romana, ¿quiere decir que yo renuncie a mi religión? No, los judíos no renunciaban a su religión. ¿Qué cosa eran? Monosopolis. Los judíos, no, eran monos. Pregunta, ¿y tenían sus propios sacerdotes? Sí, tenían sus sacerdotes. Okay. ¿Tenían su templo? Sí, tenían su templo, sus sacerdotes, pero aún así tenían que respetar a los dioses romanos, porque los dioses romanos eran superiores al dios judío, pues, ¿no? Así decían. ¿Ok? ¡Hala, qué loco, profesor! Nunca había visto esto así, ¿eh? Hizo que la semana pasada ha sido Semana Santa. Ahora avanza la historia y dice, avanza la historia. Moisés ya se murió, papi. Moisés ya se murió. Abraham, Moisés, el rey David, toda esa gente ya se murió, ya está muerta, está muerta. Entonces, ¿qué ocurre? Nace Jesucristo. Aparece a la historia recién cuando tiene 30 años y hace pública, abre su Twitter, abre su Instagram y le manda mensaje a todos y le dice, yo soy papi, yo soy, abre su Face y le manda invitación a todos, tuitea a todos y le dice, yo soy. ¿Tú eres? ¿Tú eres quién? Oh, chistoso, ¿quién eres tú? Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú eres el que viene a liberarnos? Así es. Bien, vino el Mesías.
¿En qué momento chancamos a los romanos y los botamos de acá? Y Jesús le dice, aguanta, ¿qué me estás pidiendo? ¿Tú no eres el Mesías? ¿Tú no eres el libertador? ¿Tú no eres el que nos va a liberar? Sí, yo soy. Aguanta un ratito. Sí, sí existió. Juan el Bautista, por supuesto, lo bautiza Jesucristo, pues. Entonces Jesús le dice, aguanta un ratito. ¿Qué estás esperando? ¿Que me levanten armas? Obvio, papi. ¿Tú no eres el que nos va a liberar? No, no, aguanta, pero mi liberación es de otra manera. Mi liberación es espiritual. Ah, estás hablando piedras, peón. No, 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 no. No, no, compadre, yo quiero que me liberen aquí del yugo romano. No, no, yo traigo la nueva palabra, el Nuevo Testamento. Si quieres llegar a Dios, yo soy el camino. Si quieres llegar a Dios, yo soy el camino. Habla bien, en serio, y comienza sus enseñanzas. Y comienza a predicar. Y comienza a predicar, ¿cómo? A través de las parábolas. Oye, ¿tú viste la semana pasada, has visto la historia de Jesús, sí o no? ¿Viste cuando entró al templo, sí o no? ¿Viste cuando entró al templo, sí o no? Pregunta, ¿qué pasó cuando entró al templo? ¿Qué pasó? Dime, ¿se achoró o no se achoró? Andaba estudiando, ya Grecia, andaba estudiando, dice. Pregunta, cuando entró al templo, ¿se achoró, sí o no? Dime tú, ¿por qué se achoró? ¿Por qué se achora? ¿Por qué se achora? Dime, cuando entró al templo se achora. ¿Por qué? Dime por qué. Porque se convirtió, encontró un mercado, doctor. Encontró un mercado. La casa de su padre. Pregunta, ¿quién es su padre? Dios, Diosito. Y ahí vendiendo anticuchos, vendiendo velitas misioneras. Un mercado, papá, un mercado. Esta es la casa de mi padre. O se achora y no vota a todos, no vota a todos, comenzó a votar todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, y ahí es cuando lanza una frase brutal, ¿ah? Agarra, ¿estás sentadito o no? ¿Estás sentadito o no? Háblame, ¿estás sentado? Porque Jesucristo agarra y dice, yo tumbo el templo de mi padre, tumbo el templo y en 3 días lo vuelvo a construir. Es lo que dice Jesucristo. Tumbo el templo y en 3 días lo vuelvo. La gente se rió, este tal loco. O que dice que es el Hijo de Dios. O sea, no nos viene a liberar de los romanos y dice que tumba el templo. ¿Cómo lo va a construir? ¿Sabes cuánto tiempo se ha demorado en construir? O causa, ¿qué está fumando? Vita de. Pero tuvo razón, pero tuvo razón. ¿Qué? Habla bien, habla bien. Sí, tuvo razón. ¿Qué, profe? Tumbó el templo y eso no dan en las películas. Papi, Jesús siempre hablaba en forma de parábola. Nunca decía las cosas textuales. Cuando él dice tumbo el templo en 3 días, hablaba de él. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó, volvió a construir el templo. Él no hablaba de eso. Él no hablaba de botar el templo y volverlo a construir físicamente. Entonces, ¿qué dejó Jesucristo? ¿Qué dejó Jesucristo? Enseñanza, una nueva enseñanza, una nueva creencia, pero se murió. Se murió. ¿Qué vamos a hacer? Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, pero bueno, ya. ¿A quién le dejó sus enseñanzas? ¿A quién le dejó sus enseñanzas? Háblame, ¿a quién le dejó sus enseñanzas? ¿Cuál a ti, oye? ¿Cuál a ti? ¿Cuál a ti? A sus discípulos, a los apóstoles. Y pregunta, ese es cuando nace Cristo es el año cero. Cuando nace Cristo es el año cero. Ahí empieza todo. Ahí empiezas a contar. 100 años después de nacido Cristo, siglo I. Siglo II, siglo III, siglo 300, año 312. ¿Cuál Sócrates? Oye, Sócrates es antes de Cristo. Sócrates es antes de Cristo. Hey, 300 después de Cristo. 300 después de Cristo. Han pasado 300 años después de que Cristo nació. Han pasado 300 años.
Y Roma sigue siendo, háblame, Roma sigue siendo ¿qué cosa? Monopoly, monopoly, monopoly. Habla. No, ¿cuál mono? Sigue siendo poli. Sigue siendo poli. No, profe, pero las enseñanzas de Cristo todavía no le hacen caso. Todavía no pega, todavía no pega. Pero sus discípulos se encargan de ¿qué? Se encargan de divulgar. Porque Jesucristo antes de morir, ¿qué les dijo a sus discípulos? Vayan y prediquen mi palabra, prediquen lo que yo les he enseñado. Entonces ellos van a difundir. ¿A dónde van? ¿A dónde van? A Roma, a Grecia. Se van a todas las partes del mundo. ¿Alguien de ustedes es mormón? Obvio, P. Anderson se fue al cielo. ¿Nadie es mormón? ¿Alguien conoce algún mormón? Pregunta, ¿tú sabes, conoces acerca del libro de Mormón? El ser mormón es una iglesia. Es una iglesia, es una iglesia, la iglesia mormona. ¿Por qué, profe? Porque se cuenta que uno de los discípulos de Cristo, porque los discípulos se abren, los discípulos se van por distintos sitios. Uno de los discípulos de Cristo dice que llegó a Norteamérica hace miles de años atrás. Ahí hizo su colonia, que luego se perdió, pero dejó unos escritos. Y años después, Joseph Smith Anderson descubre esos escritos y ahí nace la iglesia mormona. ¿Sabías eso o no? ¿Cuál Pablo II? Ah, ¿en serio, profe? Y sí. Pero regresa acá, regresa acá. Ese es el nombre que se le da a esa iglesia, la iglesia mormona. Entonces, ¿qué ocurre? En el 312 después de Cristo, Roma sigue siendo ¿qué cosa? Politeísta. ¿Que sigue siendo? Sí. Pregunta, ¿y los discípulos? Tratan de enseñar, pero no le hacen caso. La gente, oh, ¿qué tienes hoy? ¿Cuál Dios? Yo tengo mis dioses, dicen los romanos. Tengo a Neptuno, tengo a Zeus. No, Zeus no, Zeus no, Zeus es griego. Tengo a... ¿Cuál es el equivalente de Zeus? ¿Cuál es el equivalente de Zeus? Júpiter, claro, tengo a Júpiter. ¿Cuál Thor? Oye, ¿cuál Thor? Thor es nórdico. Ah, la queda. Chao, me voy. Chao, chao. Me han ofendido. Chao, chao. Thor es nórdico. Ah, ya, profesor, tengo a quién. ¿A Eros o a Cupido? A Cupido. En el fondo es lo mismo, solamente que para los griegos es Eros, pero para los romanos es Cupido. Júpiter, Marte. Platón es griego, Platón es griego. Y ahorita no tiene nada que ver, ahorita no tiene nada que ver. Escúchame, Saturno, muy bien, Saturno. Ok, Neptuno, Saturno, Júpiter, toda esa people, toda esa, Juno, toda esa people. Oye, 7:26, no sean locos. ¿Qué hora hemos empezado? Hemos empezado a las 6:30, ¿no? Sí, ¿no? Ya está. Déjame controlar mis tiempos. Krypton, oh, ¿cuál Krypton? No, me estás hablando de Superman, no. Escúchame acá, escúchame acá. Entonces, ¿qué ocurre? Jesucristo se murió, papi. Yo no sé si resucitó. Yo no sé si se fue a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Lo cierto es que se murió. Y antes que se muera, le dije a sus discípulos, vayan y propaguen mi palabra. Sus discípulos hacen caso. En el siglo I, en el siglo II, pero entre el siglo I, el siglo II y el siglo III, ¿sabes qué pasó? Persecución de los cristianos. Ser cristiano era ilegal, porque la religión, ¿cuál yancha? ¿Cuál yancha? Ah, ya me vas a hablar de las semillas del ermitaño, ya me vas a hablar de las semillas del ermitaño, no, pues. Muy bien, Emily, eran perseguidos. Ser cristiano era ser ilegal. Y si los romanos descubrían que tú eras cristiano, te daban vuelta, porque la religión oficial del Imperio Romano era la religión romana politeísta. Pero hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que los cristianos eran fieles a la palabra de Cristo. Eran fieles. ¿Y qué hacían? A escondidas, a escondidas, a escondidas, divulgaban la palabra, transmitían, escribían, y esos escritos eran ¿qué cosa? Eran como contrabando. Escribían a todos los cristianos repartidos en el mundo.
pero de manera oculta, de manera oculta. No, pero ¿cómo me vas a preguntar por Cristiano Ronaldo? Ah, si es católico. Ah, ¿cómo me vas a preguntar por el bicho? ¿Cómo me vas a preguntar por el bicho? No, no voy a decir tu nombre por respeto. No voy a decir tu nombre por respeto. No voy a decir tu nombre por respeto. No, no. Lapo, Lapo, Lapo. Escúchame. No, Emily, no, no lo voy a echar, no lo voy a echar, no lo voy a echar, no lo voy a echar. Escúchame acá. Pregunta, por interno, pregunta. Dice, escúchame acá. Dato, escúchame. Métele flemón a la que. No, Isabel, tú sí eres fría de frías, ¿ah? Métele flemón. Dice. Oye, mira acá, mira. Entre el siglo I, siglo II, siglo III, ser cristiano, profe, disculpe, ser cristiano o ser católico. Ser cristiano, el catolicismo no existe. Mira, 312 y no existe el catolicismo. ¿Y a qué hora aparece el catolicismo? Espérate, solamente hay cristianos. Profe, una preguntita. ¿Y a quién se le llama cristiano? A todo aquel que cree en la palabra de Cristo. Profe, entonces Cristo funda su iglesia. No, no y no. Cristo nunca fundó el cristianismo, pero se le empieza a llamar cristiano ¿a quién? A todo aquel que cree en Cristo. Sus discípulos y los discípulos de los discípulos y los que siguen a los discípulos de los discípulos. A ellos se les empieza a llamar cristiano, pero te vuelvo a repetir, ellos de manera oculta empiezan a mandar qué cosa, mensajitos escritos. Estamos hablando de los libros bíblicos. No, la ortodoxa no es católica. No. Escúchame acá, sígueme, no me interrumpas. Escriben de manera oculta. Y si te descubrían, uy, perdías. ¿Te mandaban a dónde? Al circo romano. ¿A qué? A entretener al pueblo. ¿Cómo? Para que te coman los leones. ¿Cuál plomo? Oye, no existen balas en ese momento. ¿Cuál plomo? ¿Cuál plomo? Oye, te mandaban a los leones. ¿En serio? Hay un profeta que se llama Daniel. ¿Lo manjas o no? Busca la Biblia. Y la historia de Daniel es una historia, bueno, la Biblia dice que es real. El tipo lo tiraron a los leones y no se lo comieron. Dominó a los leones. Son historias que se cuentan. Son historias que se cuentan. Pero lo cierto es que los cristianos la pasaron mal. Los cristianos la pasaron mal. Ajá, eso es cierto, Junior. La fe los mantuvo firmes. Empieza a aparecer esta palabrita que de una u otra manera va a ser la responsable de los 1000 años de oscuridad. La fe. Profesor, ¿qué tiene de malo la fe? Ahorita te explico. No es que tenga nada de malo, pero te voy a explicar. La fe no tiene nada de racional. La fe no tiene nada de racional. La fe es muchas veces creer sin tener ningún fundamento. Eso es la fe. Y los cristianos tenían fe en lo que Cristo les había enseñado. No escribas, por favor, no escribas. Déjame terminar porque esta parte es interesante. Los cristianos eran perseguidos por su fe, pero a ellos no les importaba. Su fe era fuerte, fuerte. Mientras que la fe creía en los cristianos, la fe se iba perdiendo. ¿En quién? ¿En quiénes se iba perdiendo la fe? ¿Sabes o no? Yo te lo voy a decir. ¿Sabes en quién se iba a perder? Excelente, Alexander, eres un monstruo. Los romanos iban perdiendo su fe. ¿En quién? ¿En quién? Te creo. ¿En quién iban perdiendo su fe? ¿En quién? En sus dioses. Bien, bravo. Iban perdiendo la fe en sus dioses. El Olimpo, no, el Olimpo. El Olimpo no existe. El Olimpo es para los griegos. Escúchame acá. Iban perdiendo la fe en quién. En sus dioses. En Júpiter, en Marte, en Juno, en todos esos dioses. Pero mientras ellos perdían la fe, ¿quiénes tenían una fe sólida? Los cristianos. Entonces, imagínate esta escena. El cristiano que estaba a punto de ser devorado por los leones en el circo romano. El romano que se burlaba del cristiano. Pobre imbécil. Dile a tu Dios que te libere. Y el cristiano decía,
Dios ya me liberó. Dios ya me liberó. Y ese romano lo miraba al cristiano que no titubeaba, que no tenía miedo. Pero ese romano sí perdía la fe. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Y sabes por qué? Porque para el año 1 después de Cristo, para el siglo 1 después de Cristo, para el siglo 2 después de Cristo, para el siglo después de Cristo, ¿sabes qué pasaba con Roma? Roma iba perdiendo territorio. ¿Y por qué perdía territorio? Por las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras. Esos territorios que los romanos habían conquistado ahora eran reclamados por sus legítimos dueños. ¿Quiénes? Los godos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, los germanos, reclamaban sus territorios y le hacían la guerra a los romanos. Y ese gran imperio romano, que en determinado momento era, pero poderosísimo, ahora no, los vikingos no, ahora empezaba a debilitarse. ¿Por qué? Porque era tan grande, pero tan grande, que no podía administrarse. Aparte que había corrupción. Profe, gobernó Castillo. No, no, había corrupción. Era muy grande, No, era tan grande que en el año 312, ¿qué pasó? El señor Constantino agarró y dijo, me conviene pasarme al cristianismo. ¿Quién se convierte al cristianismo? Un empe, un emperador. O sea, no cualquier ya muchos romanos se habían convertido al cristianismo. Te dije que los cristianos, ¿cómo se llama? Predicaban la palabra de Cristo, ¿sí o no? A escondidas, pero lo hacían. Era un trabajo de hormiguita, era un trabajo de hormiguita. Iban y predicaban, sin que se den cuenta los romanos, iban y predicaban. Y muchos romanos que habían perdido la fe en sus dioses, se entregan a Cristo, y adoptan la fe cristiana, católica. No existe el catolicismo, papi, no existe el catolicismo. Entonces ya muchos romanos eran cristianos, pero políticamente hablando, administrativamente hablando, Roma se estaba desmoronando y Constantino estaba pagando pato. Aquí todavía hay un solo imperio romano, no está dividido, todavía no está dividido. Ahí hay un solo imperio romano, uno solo. Hay dos versiones de la historia. Una es la versión de la iglesia y la otra es la versión de los libros de historia. La versión bíblica, o no bíblica, la versión de la iglesia católica es que Constantino estaba combatiendo a los bárbaros y estaba a punto de perder. Y dice que en medio de la batalla, un sol tremendo aparece y ese sol le habla y le dice, sígueme a mí y yo haré que venzas esta batalla. ¿Quién era ese sol? Dios. Entonces Constantino dice, está bien, conviértete al cristianismo y te haré ganar la batalla. Yo soy Dios. Y Constantino dice, atraco. Y se convierte al cristianismo y vence la batalla. Pero esa es la versión de la iglesia. La versión de los libros de historia, ¿qué dice? Que Constantino estaba quebrado. Y para ganar a los bárbaros, para todavía mantener la unidad del imperio, necesitaba hacer una alianza política y económica. Porque estaba quebrado, no había plata para solventar la guerra, no había plata, no había. Chamare, ¿y ahora qué hacemos? Porque el dios Inti representa a Dios, oye, el dios Inti Sol representa a Dios. A ti te hablo, no te voy a echar. Es seca, bromita. Escúchame. La versión de los libros de historia es que Constantino estaba quebrado. Y Constantino se da cuenta que en la sociedad romana había un grupo muy representativo de romanos que tenía harto poder económico.
Pero resulta que estos romanos, que tienen harto poder económico, se habían convertido a la religión cristiana. Entonces, como necesitaba el favor de ellos le dijeron, ajá, ¿quieres nuestro apoyo? Conviértete. Y es por eso que Constantino, por conveniencia, se convierte al cristianismo. Y la historia dice que a pesar de haber hecho eso, no se bautizó. Recién se bautizó en su lecho de muerte. Ah, entonces alucina, pues, alucina. No se convierte cualquier hijo de vecino, se convierte el emperador. Entonces todo el imperio que dice, oh man, ya el emperador se convirtió. Entonces todos de una u otra manera deben seguir al emperador. Pero en el 313 después de Cristo, donde los cristianos con la conversión del emperador ganan terreno, los cristianos dicen, ajá, ahora persígueme, pe. Persígueme, pe. Ahora, pe, tú chistoso, tú que me perseguías. Persígueme, pe. El emperador también es como yo. A ver, persíguelo el emperador. Ah, cambiaron las cosas, cambiaron las cosas. Sin embargo, ahora pe, ¿sí o no, Junior? Ahora pe. Sin embargo, en el 303, para el 313, déjame contarte algo. No, el cristianismo no era la única religión que existía. Existía la iglesia romana, existía la iglesia egipcia, existía la iglesia fenicia, existían, existían distintas religiones, pero, dice Wilson, más rápido que una lechuga, dice, escúchame acá, pero, todavía para el año 313 los cristianos eran considerados, ¿qué cosa? Una secta religiosa. ¿Secta? Sí, secta. Y no era la única. Aparecen otras, pero estas otras sectas, el arrianismo, el donatismo, el gnosticismo, el cristianismo, todas estas nuevas religiones que aparecen, todas tienen un mismo origen. ¿Cuál? Las enseñanzas de Cristo. Entonces, en un mismo momento histórico tienes a los donateos, a los arrianos, a los maniqueos, a los cristianos, pero todos nacen en las enseñanzas de Cristo. Cada uno interpreta a su manera lo que Cristo decía. Profe, entonces todavía no era oficial la religión cristiana, ¿no? Se dicta el edicto de Milán y con el edicto de Milán ya no hay persecución por culto. Antes eras arriano, te perseguían. Eras maniqueo, te perseguían. Eras gnóstico, te perseguían. Eras cristiano, te perseguían. Soy de la religión romana. No, no te perseguían porque era la religión oficial. Pero como Constantino se convirtió al año nomás, libertad de religión, libertad de culto, ya no hay persecución. Entonces hay más libertad de profesar lo que tú crees. El loco, profe. Y en el 300 salieron del closet. Muy bien, salieron del closet. Y en el 380, ¿qué crees que pasó? Teodosio. Él, y no Constantino, él declara, eso fue ante Wilson, eso fue en el año 200 por ahí, 200 por ahí, quema, y culpa a los cristianos. Eso es cierto, eso es cierto. Teodosio declara la religión, profeta, ¿en qué momento aparece el catolicismo? Te pregunto, ¿tú sabes qué significa la palabra católico? Háblame. No, tranqui, no, hijo, no tienes por qué disculparte. No, no, ¿por qué? ¿No sabes qué significa católico? Católico significa universal. Católico significa universal. Entonces, Teodosio dice, la religión cristiana pasa a ser la religión universal, oficial y universal de todo el imperio. Mira la línea. Sigue siendo Roma, una única. Sigue siendo el gran imperio romano. Está siendo invadido, sí. Está resistiendo, sí, sí, pero todavía sigue siendo un solo imperio romano. Y en este momento, 380 deja de ser politeísta para pasar a ser monoteísta por estas disputas que te vengo contando. Y Teodosio dice, religión cristiana universal, cristiana católica, a través del edicto de Tesalónica.
Entonces pregunta, ¿qué pasa con mis amigos los cristianos? ¿Qué pasa con mis amigos los cristianos? Mis amigos los cristianos dicen, ahora persígueme, persígueme, Pero los cristianos se la agarraron con todas las demás sectas. Porque los cristianos dijeron, ahora yo tengo el poder. Y mis ideas son las que prevalecen. Pero yo soy maniqueo, al tacho contigo. Pero soy yo arriano, al tacho contigo. ¿Te conviertes al cristianismo o no? No, yo soy fiel a mis ideales. Muerte contigo. O sea, así como los romanos hicieron con los cristianos, sí. Esta etapa de la historia a la religión católica no le gusta recordarlo mucho. Porque los cristianos... No, Emily, no es la Santa Inquisición. Ni indicios de la Santa Inquisición en este momento. Ni indicios. Estamos en el nacimiento de la religión católica. Y hay gente que se dedica a defenderlo. ¿Quiénes son? Los apologetas. Y en el 395, ahora sí, agárrate. ¿Estás sentadito o no? ¿Estás sentadito o no? ¿Estás sentadito o no? Y en el 395, ¿qué pasó? Teodosio divide el imperio. Ya no aguanta ya. El imperio ya no soporta ya. Invasiones por aquí, invasiones por allá, pierden territorio. Sabes que ya no se puede administrar todo esto, ya no se puede administrar. ¿Qué hace Teodosio? Oriente, Occidente. En el 395 ya hay dos imperios romanos, pero uno es católico y el otro es ortodoxo. Hace un rato te dije la diferencia. En este periodo, entre el 380 y el 395, ¿qué crees que pasa? Una serie de reuniones llamadas cónclaves, donde se discute y se empieza a preguntar, oye, ¿y cuál es la verdad? ¿Fue crucificado o no fue crucificado? ¿Resucitó o no resucitó? ¿Nació de María Virgen o no nació de María Virgen? ¿Nació el 25 de diciembre o no? En ese periodo se empieza a discutir eso. Y en este periodo es donde, por acuerdo, se establece que Cristo nace el 25 de diciembre, lo cual es falso. Pregunta, ¿tú sabes por qué se establece eso o no? ¿Tú sabes por qué se establece eso o no? No, no es porque sea una fecha aproximada, no es porque sea una fecha aproximada, no, porque los romanos desde siempre los romanos que celebraban el 25 de diciembre. Desde siempre, desde épocas antiguas que celebraban, ¿cuál Navidad, oye? ¿Cuál Navidad? ¿Cómo van a celebrar Navidad, oye? Si Cristo ni siquiera había nacido. Entonces, profesor, ¿qué celebraban? ¿Qué celebraban? Una fiesta pagana. ¿Qué fiesta pagana? El solsticio de verano, el solsticio de invierno, el cambio de estación. Y ese era un súper tonazo, ¿eh? Un súper tonazo. Todos los 25 de diciembre, los romanos, antes de que naciera Cristo, hacían un súper tonazo. Ese tonazo duraba una semana. Se daban unos banquetes, unas orgías alucinantes. En este periodo, que ya que agarran y dicen, aguanta, pregunta, ¿qué vas a celebrar? ¡Oh, se viene el solsticio de invierno! Pregunta, ¿a quién vas a venerar? A los dioses romanos. A verdad, ¿no? Ya no soy politeísta, ¿no? Soy monoteísta, ¿no? No, pues. ¿Qué hacemos? Ya. ¿Sabes qué? Se ponen de acuerdo y dicen, hay que aprovechar esta fiesta. No hay que dejarla de lado. Hay que aprovechar esta super fiesta y hay que tratar de relacionarla con el cristianismo. ¿Cómo lo relacionamos? ¿Qué se puede decir que ocurre acá, en este supertono? Ya sé. Hay que decir que ahí nace nuestro Salvador. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahí nace nuestro Salvador. Perfecto, pregunta, ¿pero es cierto? Eso es falso, ¿no es? 25 de diciembre no nace Cristo. No nace Cristo.
¡Hala, qué alucinante, profe! Sí, sí. Ah, pregunta, es que no se sabe cuándo nace realmente, ¿ah? No tenemos la fecha exacta de nacimiento de Jesucristo. Y así como eso, hay un montón de cosas que se establecen. Acá se establece que María es virgen. Acá se establece que la mujer es la que lleva el pecado al hombre. Acá se establece que la resurrección. Acá se establece qué cosa. Acá se establece en este periodo, no antes. Aquí se ponen de acuerdo los padres de la iglesia, se ponen de acuerdo y dicen la Santísima Trinidad, todos los dogmas se establecen acá. Pero ¿quién sigue esos dogmas? ¿Quién sigue esos dogmas? ¿Oriente o Occidente? Háblame, háblame. ¿Quién sigue esos dogmas? ¿Oriente o Occidente? Occidente. Los que se van a Oriente, ¿quiénes se van a Oriente? ¿A dónde, a qué parte de Oriente se van? A Constantinopla. ¿A dónde se van? Al Imperio Bizantino. Ellos son cristianos, pero no creen en todo eso. No creen en el tema de que Jesucristo es el Hijo de Dios, en la Santísima Trinidad, en el 25 de diciembre, en la Semana Santa, no, esas cositas no. No, profe, no, no creen. Creen en Yahvé, creen en Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Estos de acá creen en Cristo, que trae el Nuevo Testamento. Y en este periodo se establece cuáles son los 4 evangelios. ¿O tú qué cosa crees? ¿Que los evangelios existieron desde siempre? No, aquí se pusieron de... ¿Te acuerdas que hace un ratito te dije que los cristianos solapa escribían y en forma de contrabando mandaban? Esos eran los libros sagrados. Entonces, en este periodo se juntaron y dijeron, a ver, traigan todos esos libros, tráiganlos. Y los analizaron. Y los analizaron. Y dijeron, estos sí y estos no. Estos se adecúan a lo que Cristo enseñó y estos no. ¿Quién les dijo eso? Yo no sé quién se los dijo, pero ellos se tomaron la atribución. Y dijeron, San Marcos, San Mateo, San Juan y San Lucas. Esos son los 4 evangelios. Pero dejaron atrás los libros apócrifos. Esos libros apócrifos que algunos han sido descubiertos en esta época, recién. En National Geographic hay un documental que se llama El Evangelio según Judas. Ese es el título de ese documental. El Evangelio según Judas. ¿Quién es Judas? Ah? Profe, ese es un maldito. Ah. Ese lo traicionó a Jesucito, profesor. Según este libro, Judas nunca traicionó a Cristo. Ah, pero en esta época dijeron que sí, pues. O sea, el que Judas sea considerado un traidor es en esta época. Acá. En esta época se llegan y dicen, este es el maldito que traicionó a nuestro maestro. Pero algunos dicen que no, pues. Hay otro libro que se llama El Evangelio de María Magdalena. Sí, hay un libro de María Magdalena, la supuesta mujer de Cristo. No, profe, ahí sí, profe, profe, se va a ir al infierno. ¿Eh? Se va a ir al infierno, profe. ¿Eh? Es que hay un libro que habla acerca de María Magdalena que afirma que ella tuvo una hija con Cristo. Profe, pregunta, pero los padres de la iglesia no concordaban con eso y dijeron, no, eso es falso. Es por eso que a esos libros, a los que no los toman en cuenta, ¿cómo los llaman? Los libros apócrifos. Apócrifos. Ok, los libros apócrifos no se toman en cuenta. Mm. Mm. Pregunta, ¿te estoy haciendo pensar o no? Yo no sé si es lo que le conviene a la iglesia, pero eso es histórico, es cierto. Lo que yo te estoy contando no es antojadizo, no es lo que a mí me parece, está escrito. Y o sea, hay registros de que en esta época se seleccionó. Se seleccionó qué libros sí y qué libros no. Por eso Dios quiere eliminar el mal y no puede. Entonces es débil y no puede existir un Dios. No lo sé. Busca Nat Geo, busca en National Geographic, vas a encontrar esos documentales.
Hay documentales, uno se llama la Biblia Prohibida, por ejemplo. Ah, interesante. Estamos hablando de conocimiento, ¿ah? Estamos hablando de conocimiento. Profe, qué loco. Este esquema es brutal. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ahora, de aquí en adelante, nos concentramos. Mira dónde está el cursor. En History Channel también. Mira dónde está el cursor. Mira dónde está el cursor. Y si ese hombre se equivocó, tranquilamente se puede equivocar. Está en Occidente. Pregunta, ¿pero Occidente? ¿Quién es Occidente? Europa, Europa. ¿Y en Europa qué predomina? La Iglesia Católica. ¿Y la Iglesia Católica qué tiene? Dogmas, dogmas. Pregunta, ¿y tú puedes ir en contra de lo que los padres de la Iglesia decían? No, porque si ibas en contra de ellos, ¿qué te hacían? ¿Qué te hacían? Te iba mal. Te iba mal. Te acusaban de qué? De hereje, de pagano, de brujo, de bruja, de pacto con el demonio, por ir en contra de... Ala, profe, ya me dio miedo. Profe, Jesús. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Profe, no me digas. Sí, sí te digo. Profe, no me digas. Sí, ahí está Jesús. ¿Y qué te dije yo? Que la religión cristiana era considerada ¿qué cosa? No, no creo que exista un papa de nacionalidad judía, porque un judío no cree en Cristo. Los católicos sí creen en Cristo. No creo que haya un papa judío. No. Ahí sí sería el acabose. No. ¿Ah? Oye, pero tú sabes que cristianos, católicos, judíos y musulmanes tienen el mismo origen, ¿o no? ¿Sabes eso o no? Habla, te reventé el cerebro, ¿sí o no? Todos provienen de lo mismo. Todos es lo mismo. Habla, ¿hay tiempo para contarte esa historia o no? Ya no hay tiempo. Todo viene desde la época de Abraham. Abraham es anterior a Jesucristo, oye. Abraham es el que Jehová le dice, hey, ¿dónde nace Abraham? Te creo, te creo. ¿Dónde nace Abraham? ¿Dónde nace Abraham? En Ur. ¿Y Ur pertenece a qué pueblo? ¿A qué cultura? A Belén, Belén. ¿Cuál Belén? Oye, nace en Ur. Babilonia. ¿Y Babilonia qué cosa es? Caldeo asiria. ¿Y los caldeos asirios qué cosas son? ¿Qué cosas son? Politeístas. Mesopotamia, politeístas. Y Abraham un día se levanta y escucha una voz. Abraham era politeísta. Abraham era politeísta, era, ¿cómo le llaman esto? Tenía sus ovejas, era pastor. Y un día una voz le habla a Abraham y le dice, sí, soy el verdadero Dios. Sígueme y haré de ti una gran nación. Y Abraham decide seguirlo. Abraham es el que fue, justamente es evaluado por Dios. Y esto está en la Biblia. Ah, ¿tú me quieres a mí? Sí, Dios, yo te quiero a ti. Seguro, seguro. Y tú puedes hacer lo que sea por mí. Yo hago lo que sea por ti, Dios. Abraham es, sí, ¿no? Es Abraham, ¿no? Sí. Y le dice, quiero a tu hijo. Profesor. Sí, le dijo, quiero a tu hijo, sacrifícamelo. Sí. Oye, Abraham estuvo a punto de hacerlo. Hasta que Dios se dio cuenta de que tienes razón. Tú puedes hacer cualquier cosa por mí. Ya, a Abraham, Dios le dice a Abraham, de ti voy a hacer una gran nación, de ti voy a hacer una gran nación. Pero Abraham ya estaba avanzado en edad y su esposa también estaba avanzada en edad. Entonces Abraham decía, ala, creo que me ha mentido Diosito, ¿ah? ¿Cómo voy a tener hijos si yo ya estoy viejo? Ya mi compañero no me acompaña y mi mujer está vieja también. ¿Cómo vamos a hacer? La ley antigua que decía, la mujer de Abraham lo sigue porque es su mujer y lo sigue. Y la ley decía, ajá, no tienes hijos, no, no, ya tú estás vieja, yo estoy viejo, ya, yo ya no puedo tener hijos porque estoy vieja. La ley que dice, toma mi esclava y tengo un hijo con ella. La esclava era de nacionalidad egipcia y Abraham, siguiendo la ley, se mete con la profe a lo Miyashiro, algo así.
se mete ¿cómo se llama? Con la empleada, con la esclava. Y tiene un hijo con la esclava. Pregunta, ¿cómo se llama ese hijo? No, Isaac no. Ismael. Ismael. En eso, Jesús no. En eso, Yahvé Jehová se le presenta a Abraham y dice, oh, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tú me has dicho, que tenga una gran nación. Ya tengo mi descendiente. Oh, yo te he dicho que voy a hacer de ti y de tu mujer una gran nación. Oh, pero Dios, mira, mi mujer es vieja. Yo también estoy avanzado ya. ¿Cómo voy a tener un hijo así? Yo soy Dios. Yo puedo hacer todo. ¿Crees o no crees? Y Abraham dice, será, y tiene una hija con su mujer. Su mujer, a la edad que tenía, llegó a tener un hijo, Isaac. ¿Acaso no habla español, papi? Pregunta, ¿pero Ismael es hijo de quién? De la esclava. ¿Y de Ismael qué nace? La iglesia islámica. El islamismo. Es la rama que nace de Abraham. ¿Y de Isaac qué nace? El pueblo hebreo, las 12 tribus. De ahí viene el pueblo hebreo y de ahí el pueblo judío y de ahí el cristianismo y de ahí el catolicismo. Entonces, cristianos, católicos, judíos y musulmanes, la misma rama, papi, el mismo origen. ¿Quién es el responsable? Mi tío Abraham. Ah, y después están que se matan, la guerra santa. Ahí está, para que veas qué tan estúpidos somos. ¿En serio, profe? Sí. ¡Hala, profe! Qué chévere, ¿eh? Ahí está Jesus, mira en la pantalla. Hasta ahora se pelean. Oye, y somos tan estúpidos que dicen, no, mi religión es la verdadera, mi religión. O sea, el católico dice, su religión es la verdadera. El cristiano dice, no, mi católico, mi religión. El judío, no, 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 la mía. El musulmán, no, 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 la mía. Ya pe, ya pe. Ahí está Jesús. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y sube, asciende al cielo y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Pero antes de que suceda todo eso, a sus discípulos, ¿no? Les enseña, les habla y los discípulos lo escuchan. ¿Y qué hacen los discípulos? Transmiten lo que Cristo dice. ¿Y qué hacen los que escuchan? Lo transmiten a otros. Y esos se lo transmiten a otros. Y esos se lo transmiten a otros. Y esos a otros. Pregunta, ¿cuál es el problema cuando se pasa la información de personas a personas, boca a boca? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Se tergiversa. O en todo caso se interpreta a su manera. No entendí esto. No, no, no. No dijo eso. Yo entendí otra cosa. Y sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo es el Nuevo Testamento. Y aparecen diversas interpretaciones del pensamiento de Cristo. Diversas interpretaciones del pensamiento de Cristo. Algunas de ellas son el maniqueísmo, el gnosticismo. Sí, probablemente algunos dicen que la religión, y sé que Cancerbero es un reggaetonero, ¿no? Pero antes de este reggaetonero, filósofos como Marx, al cual se está mencionando últimamente por el gobierno que tenemos. Marx ya hace mucho tiempo había dicho que la religión fue creada para manipular a las personas. Tenemos al maniqueísmo, tenemos al gnosticismo, tenemos al donatismo, tenemos al arrianismo y por supuesto tenemos al cristianismo. No, acá no hay marxismo porque no existe Marx, no nace, todavía no nace. ¿Cuál marxismo? Acá no nace. No, no lo voy a echar, Emily, no lo voy a echar, no lo voy a echar, no, no. Hay códigos, hay códigos. El chino no respetó códigos, pero yo sí respeto códigos. No, 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 no. Oye, una preguntita, ¿me estás entendiendo hasta acá? Listo. Los maniqueos.
Ah, mira quién aparece en escena, mira quién aparece en escena, mira. Sí, Yelena, sí, tiene que ver, el maniqueísmo tiene, con él vamos a encontrar eso del bien y el mal, del cielo y el infierno. Profesor, ¿quién? Así es, Silvana. Hipatia de Alejandría. Profesor, ¿y esa flaca quién es? Porque es una flaca. Te la presento. Checa. Me dice si tienes audio. ¿Tiene audio? ¿Audio? Hipatia de Alejandría fue la primera mujer astrónoma y dedicada a la ciencia con una vida documentada. Nació en el siglo IV en la metrópoli de Alejandría, actual Egipto, y centro cultural antiguo que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. Desde pequeña se interesó por el mundo de las ciencias y la astronomía. Era hija y discípula del matemático y astrónomo Teón, figura notable en la época que se dedicaba a transcribir textos y elaborar comentarios. Uno de los más conocidos fue el de Elementos de la Geometría de Euclides, en el que su hija participó. Hipatia logró abrirse paso y progresar en una era donde a las mujeres se les negaba el conocimiento. Estudió en el Museo, centro de investigación científica donde trabajaba su padre. También viajó a Atenas y Roma para formarse. Se convirtió en una maestra neoplatónica brillante que impartía lecciones de matemáticas, filosofía y astronomía. Su discípulo más conocido fue el obispo Sinesio de Cirene, con el que se escribía cartas a menudo y gracias al cual sabemos muchos detalles de su historia. Tenía una ideología clásica fundamentada en conocimientos que muchos cristianos de la época asociaron al paganismo. Hipatia no se conformaba con lo establecido, fue más allá con las investigaciones de su padre sobre el movimiento de los astros. Su contemporáneo, Sócrates de Constantinopla, aseguró que su sabiduría superó con creces a los pensadores de su tiempo. Sus aportaciones a la ciencia y a la literatura fueron sumamente valiosas. Realizó el comentario de la aritmética de Diofanto, considerado padre del álgebra, que simplificaba y facilitaba las operaciones matemáticas. Escribió un tratado de 8 libros sobre geometría de las cónicas de Apolonio, donde planteaba nuevos problemas. Además, elaboró un canon de astronomía analizando las tablas del Almagesto de Ptolomeo y cartografiando cuerpos celestes. En el ámbito de la invención, Hipatia creó varios diseños de mejora para instrumentos, como el astrolabio, que mide la posición de los astros, el hidrómetro, que mide el peso de los líquidos, y el hidroscopio, que mide el nivel del agua. Además, fue pionera en la creación de un aerómetro, que se utiliza para determinar la densidad relativa de los líquidos. Desgraciadamente, sus trabajos se perdieron, aunque figuran en referencias de otros autores y en las cartas que escribió a sus discípulos. A pesar de su paganismo y de ser fiel defensora de sus creencias, Hipatia respetaba a todas las religiones y no mostraba ninguna actitud hostil para el desmantelamiento de las mismas. Incluso aceptaba discípulos que compartían otras creencias, fomentando así la tolerancia. Era una mujer influyente en Alejandría. Todos la admiraban y acudían a ella para obtener consejo. Pero esto fue visto como una amenaza para los cristianos, que impusieron alrededor del año 380 su religión como oficial en el Imperio Romano. Se cree que el obispo Cirilo, nuevo patriarca de Alejandría, fue el instigador del asesinato de Hipatia por bruja y hechicera. No se sabe con exactitud cuál fue el motivo detonador de este ataque de ira contra Hipatia. Algunos aluden a la envidia por parte de Cirilo hacia su carisma, otros a su influencia y las relaciones que mantenía con Orestes, prefecto imperial de la ciudad que ya había sido víctima de un ataque por parte de los religiosos más radicales. Su asesinato tuvo lugar en marzo del año 415 o 416. Una masa de fanáticos religiosos la detuvo en su carruaje mientras volvía a casa y la arrastraron a la iglesia Cesario, donde la obligaron a desnudarse. Tras esta vejación, fue apaleada hasta la muerte y descuartizada utilizando tejas y conchas. Sus restos fueron exhibidos como trofeo por toda la ciudad hasta llegar a la zona llamada Cinarón, donde fueron calcinados hasta convertirse en cenizas. Ella fue olvidada y Cirilo canonizado. A pesar de que pintores y escritores la representaron en el momento de su muerte como una mujer joven, las fechas indican que debía tener en torno a 50 o 60 años cuando fue asesinada. Su historia inspiró a muchos artistas y aparece mencionada en revistas, personajes de libros, cómics, tipografías y obras de teatro. Además, fue llevada al cine en 2009 por el director Alejandro Amenábar con la película Ágora. El crimen atroz cometido contra Hipatia pasó a la historia como uno de los más sobrecogedores. Se convirtió en símbolo de destrucción del pensamiento clásico y avance del oscurantismo medieval. Hipatia de Alejandría se suma a los grandes pensadores de la historia que fueron censurados, repudiados y asesinados por defender sus ideales y difundir su conocimiento. ¿Sabías Hipatia o no sabías Hipatia?
Mm. Busca en internet la película Ágora. Busca en internet la película Ágora. Una película del 2009. 2009. Ahí lo dice Almodóvar. No, acá está. Ahí está. Ágora en el 2009. Oye, eso es real, ¿ah? La terminaron matando. La terminaron matando. ¿Por qué? Por sus creencias religiosas. No, ella no le interesaba la religión, a ella le interesaba qué cosa, la ciencia. Era una matemática, era una científica, una mujer científica, pero la naciente religión cristiana, no sé si envidia, ya yo no sé si envidia, pero esta mujer se interesaba por los astros, se interesaba por entender el universo, entendía la filosofía aristotélica. ¿Cómo una mujer va a hacer eso? ¿Cómo una mujer va a enseñar? Profe, pero ese es odio hacia la mujer. A ver, yo no quiero echar leña al fuego, ¿ya? Pero la Iglesia Católica siempre ha marginado mucho a la mujer. A ver, pagano y hereje son dos cosas distintas. El pagano, ok, es el que profesa otra religión, que no sea la que tú profesas. Sí, la veían como, Milene, yo estoy de acuerdo contigo, la veían como una amenaza. No encajaba en los dogmas que ellos tenían, por lo tanto, la desaparecieron. ¿Quiénes hicieron eso? Los apologetas. ¿Quiénes son los apologetas, profe? Los apologetas, apologeta viene de apología, y apología significa defensa, alabanza, defensa. En este caso, los apologetas, que no necesariamente son padres de la iglesia, son los que defendían la fe cristiana, y la defendían con todo, a capa y espada. Ah, ¿no te quieres convertir? Juácatela. No, 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 los filisteos no tienen nada que ver acá, en esta época ya no existen ya. Claro, se defienden tras la religión, no, esa es su defensa. Ahora entiendes por qué la Edad Media, porque mira, recién vas a entrar en la Edad Media, recién, ¿ah? Recién. Ahora entiendes por qué en la Edad Media se le llama una etapa de oscuridad, 1000 años de oscuridad, ¿o no? ¿Tú crees que por gusto te he hecho toda esta introducción? ¡Hala! ¿En serio? Claro, pues. La próxima vez que alguien te habla de Edad Media y te digan Edad Oscura, tienes que recordar todos estos antecedentes. Entonces, ¿qué pasa, profesor? ¿Cuáles son esas sectas religiosas? Tengo el maniqueísmo. Deviene de un persa llamado Mani, de un sacerdote persa llamado Mani, y por eso maniqueísmo. Sí, esta es la introducción, Junior. Esta es la introducción. Alucina, alucina, papi. O sea, profe, ¿a qué hora terminamos? A las 10, más o menos. Ahora mira, como me decía tu compañera, no recuerdo el nombre de la compañera que decía, Mani, ¿qué decía el Mani? ¿Qué había interpretado Mani de las enseñanzas de Cristo? De lo que él escuchó, de lo que dijo alguien que a su vez escuchó de otro. ¿Qué interpretó? Que existe el mal y el bien. Antes, en la época de los judíos, en la época de los romanos, no, no, eso del mal y el bien no existía. Existía sí el inframundo, ¿no? El inframundo, pero que exista el mal, el bien. Una cosa es que exista el inframundo y otra cosa es que existe el mal y el bien. El demonio, eso no, pero Manny lo interpreta así. Sí existe. ¿Por qué? Porque Manny seguramente habrá escuchado las historias de Cristo que bota a los demonios del cuerpo de las personas y los tira a los cerdos. Ah, ya ves, existe el mal porque hay un demonio. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ahí está. Hormus. Para él, Hormus es el Dios. Acá hay una diferencia. O sea, no es que crea en Cristo, no es que crea en Dios, sino para él su Dios es Hormus. Y bajo su enfoque existe el mal y el bien. Comparación con el hombre. Mira, mira esta comparación. ¡Ay, ay, ay! El hombre tiene alma. El cuerpo de Satanás.
y el alma es divina de Dios. El cuerpo te lleva al pecado, al mal, a jugar tu pichanga y después a ir al departamento de tu pata, sabiendo que es entregarte al placer. El cerdo de Paco, ¿de cuál cerdo hoy? Paco Yunque estaba endemoniado porque Paco Yunque se comió a su abuelo a la primera vez que no recuerdo que Paco Yunque se haya comido a su abuelo. ¿Ah? ¿En serio? No me acuerdo de eso. Ah, el cerdo de su abuelo. Ah, ya, ya. Oye, pero no, oye, no, profe, no me quite los efectos especiales. Ah, ya. El cuerpo, la carne, la perdición, el deseo, la pasión. Hot, hot, hot. Ya, ese es el cuerpo, ese es el mal, ese es el mal camino. No sigas ese mal camino. Si juegas tu pitanga, regresa a tu casa. Ah, entonces tengo a Dios y tengo a Satanás. Ah, esa es la interpretación del maniqueísmo. ¡Hala, qué loco! Profesor, ¿y cómo hago para alejarme de eso? La vida ascética. ¿En qué consiste la vida ascética, profe? Um, Alejarme de todo lo placentero. Entregarme a lo divino, entregarme a Dios. Ah, así es, Milene. Lo cual es recontra difícil, pues. Si no, pregúntale al chino. Si no, pregúntale al chino. Ajá, ¿quiénes son, profesor? Los gnósticos. Gnóstico viene de noxis. ¿Y noxis qué significa? Conocimiento. Noxis. ¿Y noxis qué significa? Conocimiento. ¿Te acuerdas que hace un ratito te mencioné un libro? Se le ha llamado los libros del Mar Muerto, ¿no? Estos libros apócrifos, donde hablan de Judas, y el documental tiene como título El Evangelio según Judas. Ya, en ese libro que se ha encontrado, se dice que Cristo y que Judas eran gnósticos. ¿What? Sí, conocimiento. Eran seres de conocimiento. Y que Judas nunca traicionó a Cristo, sino que Judas era el único discípulo que entendió y comprendió la misión de Cristo. ¿Tú sabes cuál era la misión de Cristo en este mundo? ¿Sí o no? ¿Sabes la misión de Cristo, sí o no? ¿Tú sabes cuál era la misión de Cristo? La misión de Cristo era morirse. Él vino a morir. Su Padre lo envió a morir. Eso te lo dice la Biblia. Para salvarnos, sí, pero para eso tenía que morirse. Pero Cristo es hombre también, pues. Y dicen que Cristo flaqueó. Y en algún momento dijo, no, no, flaqueó. Tenía miedo. ¿Quién lo ayudó en ese tránsito? Su causa Judas. Entonces nunca lo traicionó, sino lo ayudó a cumplir su misión. Otra versión de la historia, ¿sí o no? ¡Hala, profesor! ¿En serio? Sí. Los gnósticos tienen influencia de las ideas platónicas y neoplatónicas. Platónicas y neoplatónicas. Creo que sí, Dana. Ajá. Profesor, si me hablan de Platón en este momento, ¿qué tengo que acordarme? Los dos mundos. ¿Te acuerdas del dualismo de Platón o no? ¿Te acuerdas del dualismo de Platón o no? Háblame. Claro, ¿sí o no? ¿La teoría de qué? De la iluminación, no, de la reminiscencia. La teoría del alma, ¿verdad? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué dice? Alma y cuerpo. Ahí está. Alma, en el monte. Sí, claro. Eli, tienes razón. Ahí está. La materia, el mal, otra vez, el demonio. El Dios representa el bien. ¿Y qué es lo que quiere el alma? Regresar con Dios. El alma no quiere estar en el cuerpo. El alma no pertenece al cuerpo. Libera tu alma. Libera tu alma. Claro, la salvación. Pero ¿quién se va a salvar, hija? ¿Tu alma o tu cuerpo? El alma. El cuerpo, no interesa el cuerpo. No interesa la materia. Interesa el alma.
Entonces, ¿qué debo hacer? Qué bonito, haz caso, no hagas lo que hace el chino. Ah, ya pues. Entonces, no, no es- así es. ¡Hala, qué loco, profesor! Y ahora sí aparece recién quién. Y nos quedan 10 minutos. La patrística. ¿Te acuerdas que te dice la pizarrita, sí o no? A ver, pizarrita, ¿dónde está pizarrita? Pizarrita. Y cuando te dice la pizarrita, ahí está, ¿sí o no? ¡Hala! Qué maravilla la tecnología. Qué maravilla la tecnología, ¿sí o no? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Apologetas, los patrísticos, recién estoy acá, mira. Mañana nos toca esto, mañana nos toca y recién estoy acá. ¿En qué siglo, profesor? Siglo IV, siglo V, siglo recién. Ya me habló de los apologetas y te hablé de las otras sectas religiosas. Los apologetas, esos que mataron a Hipatia, sí. Pero no solamente hicieron eso con Hipatia, ¿cuántas personas más también fueron en contra de los apologetas? Recuerda que la palabra apologeta significa defensa. ¿Qué defendían? Los dogmas de la iglesia. ¿Y qué es un dogma? Una verdad absoluta, irrefutable. Y lamentablemente, pues las religiones tienen dogmas. No las puedes decir. No, profe, yo no creo esto. Si tú eres católico, si tú eres cristiano católico, tú estás totalmente convencido que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado y que el tercer día resucitó. O sea, profesor, se me hace complicado, la verdad. Entonces no eres católico. Sí, soy católico. No, no eres católico. Porque si fueses católico, tú no dudarías de eso. Que María dio a luz siendo virgen y que después de dar a luz sigue siendo virgen. Profesor, se me hace complicado entender. No creo que sea yo creo que es una interpretación. No. Si eres católico, lo crees. Y punto. Nadie, ni siquiera ese pinche profesor de filosofía, te va a hacer dudar. ¿Por qué? Porque tienes fe. Crees en el Espíritu Santo y todo eso. Eso es lo que tiene la religión, dogmas. Los de... Pregunta, estamos en el año 2022, en el siglo XXI. Pregunta, ¿en el mundo actual solamente hay religiones monoteístas o existen religiones politeístas? Háblame. ¿Conoces a alguien que sea politeísta? Sí hay religiones politeístas en la actualidad. La religión hindú, los hindús son politeístas. ¿Tú viajas a la India ahorita? ¿Tú viajas a la India ahorita? India, no budismo, no budismo, sino la religión india. Ellos creen en varios dioses y también tienen sus dogmas. ¿Por qué crees que son así de cerrados? Creo que en Japón también tienen varios dioses. Ah, ¿verdad, no, profe? Ah, no, qué locazo. Cerramos. Chao, 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 chao. Y ahora hablamos de la patrística. ¿Y quién es la patrística, profe? Ah, mira, patrística. Siglo 100 después de Cristo, o sea, siglo I, hasta aproximadamente el siglo VIII, casi 700 años. 700 años. 700 años, 700, 800 años. Aquí conviven los apologetas y los patrísticos. Los apologetas son más radicales. Los apologetas son, vamos a decirlo así, ¿cómo decirlo así? El brazo armado de la iglesia, el brazo armado. Ah, ¿no crees? Apologetas, vayan por favor. ¿Me entiendes o no? Ah, ya. En cambio, los patrísticos no. Los patrísticos son la parte filosófica. Recién tenemos 10 minutos para hablar de filosofía. Alucina. Que sí, sí, porque la patrística es la rama filosófica. Que sí, sí. Se va a dar la defensa del naciente cristianismo, ¿ok? Se va a combatir al paganismo y a las herejías. El pagano, el que no cree en la religión cristiana y cree en otra religión. El hereje, aquel que es de la religión cristiana, pero cree en otras cosas, como las brujas, cree en el demonio, le rinde tributo al demonio, ese es el hereje, siendo cristiano. La patrística va a representar una defensa filosófica
desde el platonismo. Es decir, ¿quién influye en la filosofía patrística? La filosofía platónica. Ajá, esos son los apologetas. Esos son los apologetas. Justino Mártir, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría. Hay uno que se llama los areopagitas, esos son apologetas. A ver, estos señores no tienen mucha riqueza filosófica. Hablarán algo de filosofía cristiana, teológica, pero no hay mucha riqueza. Más que todo se dedican a la defensa, como te digo, el mando armado, militar, si lo quieres llamar así. Pero acá viene el papi de papis. El papi de papis. Este señor, ¿quién es? San Agucho. San Agucho. San Agustín de Hipona. Profe, ¿por qué se llama Sana? Porque es santo. ¿Y por qué es santo, profesor? ¿Hizo milagros? No. Entonces, tenemos que entender por qué se llama San Agustín. Su nombre, antes de ser cristiano, ¿cómo era? Su nombre verdadero es Aurelio Agustín. Aurelio Agustín. Pecador al mango. Pecador así, o sea, vivía la vida mundana. Era terrible. Uy, mi Achiro le queda, pero uff. Era el señor Aurelio Agustín, era como tú, era como yo. Era un señor que buscaba algo en su vida, y mientras buscaba eso en su vida, que todavía ni siquiera sabía que era buscaba, disfrutaba de los placeres carnales. Disfrutaba de los placeres carnales, pero se dio cuenta que buscaba algo en la vida. ¿Qué buscaba? La verdad. Y por influencia de su madre y de su maestro, su madre Santa Teresa, también santa, y a su maestro, San Gregorio Magno, si es que no me equivoco, es el maestro de San Agustín, gracias a ellos se convierte al cristianismo porque descubre que la verdad es Dios. Te hago una pregunta, ¿qué es la verdad? Si yo a ti te digo que Pedro Castillo es presidente de Rusia, si yo a ti te digo que Pedro Castillo es presidente de Rusia, dime, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Eso es verdadero? Es falso, profesor. No me mienta, profesor. No me diga mentiras, profesora. Eso es falso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es falso. Pero. Ese tipo de verdades buscaba San Agustín, no. Resulta que para San Agustín la verdad coincidía con Dios. O sea, la verdad científica de que el agua se evapora a 100 grados centígrados, ese tipo de cosas no buscaba él. Él buscaba sentido a su vida, que su vida sea algo verdadero, que tenga sentido. ¿Dónde lo encuentra? Con Diosito. Por lo tanto, para San Agustín, la verdad, la fe y Dios, ese es el conocimiento verdadero. Por lo tanto, ¿a qué se va a dedicar? A buscar la verdad, es decir, a buscar. Pregunta, ¿es lógico o no? Todo lo que hemos dicho durante toda esta noche hace que predomine ese tipo de pensamiento o no. Sí. ¡Hala! Sí, sí. Ahí está. ¿Quiénes son esos? Aquí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está, la Santísima Trinidad. ¿De dónde viene eso? ¿Te acuerdas o no que te conté? Se pusieron de acuerdo en el 395. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, San Agustín es posterior a eso. Entonces San Agustín acepta eso como verdad. Que sea oscuro, Emily, que sea mentira, no lo sé. Yo no soy quien para decir eso. Yo no lo sé. Los libros dicen que es una edad oscura, porque al dedicarse a este tipo de verdades hace que no se mire las verdades científicas. ¡Hala, qué alucinante! Entonces para San Agustín Dios es la verdad. Pero Dios son los tres, ¿ah?
La Santísima Trinidad. Entonces Dios es la verdad. Dios es el bien. Dios es lo único verdadero. Eso hay que buscar en el camino. Pregunta, pero ¿cómo hago el bien? Aléjate de todo lo carnal. Así como decían los maniqueos, así como decían los gnósticos. Aléjate de lo carnal. No te entregues al placer. No vayas a las pichangas. ¿Qué es carnal? Ala. Carnal es cuerpo, cuerpo, deseo, placer, sexo. No, no hagas eso. No. Entonces, ¿qué dice San Agustín? San Agustín dice, el mal existe. No, para San Agustín no existe el mal. ¿Cómo que no? No, no, no. ¿Qué es el mal para el San Agustín? La ausencia de Dios. Si tú te alejas de Dios, acá está Diosito, mira. Acá está la Santísima Trinidad, que es Diosito. Si tú te alejas de Diosito, si tú te alejas de Diosito, Dios es la verdad, la luz. Pero si tú te alejas de Él, ¿a dónde vas? A la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Ignorancia. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. La que sí, sí. Para San Agustín, entonces, el conocimiento, pero el conocimiento para San Agustín no es leer para investigar, para hacer ciencia, no. Leer para entender y comprender a Dios. ¿Dónde lo leo? En la Biblia. Obviamente. Así es, Carmen Rosa. Porque es la única verdad que existe. Si tú te alejas, ¿y cómo me alejo? Entregándote a los placeres carnales, desobedeciendo lo que dice la ley divina, haciendo caso omiso a lo que Dios dice, no siguiendo las enseñanzas de Cristo. Entonces te ausencia. En química, ¿qué te ha dicho tu profesor? ¿Existe el frío o no? ¿Existe el frío o no? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? El frío es ausencia de calor, así como el mal es ausencia del bien, ausencia de Dios. La shit. Y como jugando, son las 8:30. Pero, profe, pero falta. Yo veo que la diapositiva falta, profesor, falta. Sí, falta, mira. Mira todo lo que falta. Mira, mira, mira. No, profe, no. Mira, mira todo lo que... No, profe, no. Por favor, profesor, por favor, por favor. No. Pero eso justo va a empatar con el tema de mañana. Porque mañana nos toca la alta y la baja escolástica, que es la segunda parte de la patrística. Acuérdate en qué diapositiva nos hemos quedado para continuar mañana. Pregunta, ¿se entendió? Mañana te lo paso junto con el de mañana. Chicos, que tengan bonita noche. Acuérdense, hay que tener pensamiento crítico. La clase no es para criticar a nada ni a nadie. ¿Ok? Hay que desarrollar pensamiento